Era un día normal como cualquiera, no había nada que hacer así que me puse a jugar en mi PS2, pero me aburría con los mismos juegos, así que me fui a pasear por un centro comercial, y me encontré con una tienda de videojuegos, entre todo era muy bueno, como si fuese un palacio, busqué juegos hasta que vi un juego de mi infancia, era el juego de Klonoa 2 Lunethea's Veil. Algo que me extrañó mucho fue en la portada, Klonoa tenía una cara seria, como si algo no le gustaba, al preguntarle al señor por el juego empezó a temblar como si tuviese y empezó a sudar mucho y me dijo que me lo llevara que no lo quería verlo jamás, en eso me sorprendí mucho, así que me fui corriendo a mi casa, cuando llegué a mi casa conecté mi PS2 e introduje el CD, todo arrancó normal, excepto en la parte donde se ve a Klonoa, al momento que empezó a sonar la música, no dijo la palabra Ame ni salto, solo seguía corriendo como si nada pasó, al momento de presentar el título me di cuenta que la palabra Klonoa estaba escrito en rojo en vez del color amarillo, empecé una nueva partida, en el intro donde aparece el anillo no tenía el tono del color verde, en vez de verde era un tono rojo muy oscuro y al momento de leer la historia me asusté tanto y decía vas a sufrir las consecuencias, si no quieres morir, por favor saca el CD de la consola y quémalo, te lo advierto. Luego el anillo empezó a brillar de un tono muy rojo y había una voz diciendo por favor, no lo hagas, vas a morir. Eso me empezó a asustar y la pantalla se puso negra durante un minuto y cuando volvió a la pantalla me sorprendí al ver que el nivel había comenzado, la música de fondo era algo tétrico y triste en vez de ser la alegre de siempre, me di cuenta que los cristales que tenía que recoger eran rojos en vez de los verdes, los enemigos tenían una cara de triste, como si algo los hiciera deprimir, que a mí como un tío me daba mucha tristeza, cuando agarré a un enemigo este empezó a hacer gemidos, pero reales, como si los enemigos fueran personas reales, y cuando lancé a un enemigo en vez de desaparecer como confeti, estallaba en sangre pero muy real para ser de su propio videojuego, luego salieron Lolo y Popka diciendo ¿te estás divirtiendo? Espera que aún hay más. Luego aparecí en el nivel final que era la pelea contra Lunetea, lo raro fue que en este nivel había lava y mucho azufre, y el lugar donde aparecí era un lugar como el inframundo, me empecé a asustar mucho y Lunetea vio a la cámara y decía prepárate para tu muerte. Luego ella se empezó a transformar en un monstruo que nunca me imaginé, el monstruo era como un gigante esquelético, con unos tentáculos muy espinosos, luego de eso la pantalla parpadea de blanco por 6 segundos y Klonoa tenía un aspecto diferente, su ropa era de color rojo, igual que su gorra, las meas de sus orejas eran rojas, y lo que me espantó fue que en la gorra de Klonoa tenía grabada una cruz pero al revés, la pelea empezó, el monstruo empezó a atacar con los tentáculos, intenté esquivarlo pero era imposible, cada vez que yo iba a un lado los tentáculos me seguían, tardé como 2 horas en derrotarlo y lo vencí, al dar el último golpe el monstruo empezó a gritar pero de forma real como si fuese una mujer gritando frente a mis ojos, luego el monstruo explota en sangre, mientras que tripas tapaban la pantalla, luego de esa escena, Lolo y Popka aparecieron detrás de Klonoa diciendo lo lograste Klonoa, pero Klonoa no volteó a ver, como si estuviese congelado, Popka tocó el hombro de Klonoa para saber si estaba bien y Klonoa volteó pero vi que no tenía ojos, solo 2 agujeros negros en el rostro y empezaron a crecerle unas garras y colmillos muy afilados. Luego Klonoa empezó a devorar a Popka y este gritaba de forma realista, Lolo empezó a correr de ese lugar lo más rápido que pudo, luego Klonoa aparece enfrente de Lolo diciendo pensabas que te ibas a escapar de mí. Luego Klonoa le clavó las garras en los ojos de Lolo y se los arranca tan fuerte que hasta le destrozó la cabeza mostrándose, luego Klonoa mira a la pantalla y este dice lo siguiente. Ya me devoré a ellos, ahora solo faltas tú. No sé cómo reaccioné, pero lo que hice fue esto, desconecté mi consola, saqué el CD y lo quemé junto con el cartucho, de ahí cada vez que enciendo mi consola se me viene a la mente esa frase de Klonoa diciendo ya me devoré a ellos, ahora solo faltas tú.